Bueno, este tema en realidad es un tema quizá poco abordado por nosotros cuando evaluamos y hacemos revisiones acerca de trauma, y realmente es bastante importante porque cuando recibimos un paciente con trauma no lo recibimos indicándonos qué sistema está comprometido, sino que recibimos un paciente en el contexto de un trauma múltiple en el cual vamos a tener que abordar todos los traumas al mismo tiempo, manteniendo las consideraciones que nos indica el ATLS, ¿no? Entonces, con respecto a lo que es trauma vértebro-medular, se dice de que el resultado final de nuestro que va a tener nuestro paciente va a depender de la oportunidad de nosotros para poder diagnosticar la lesión, la probable lesión, y también de la velocidad del manejo inicial, del diagnóstico y del tratamiento durante las primeras 72 horas para garantizar en el paciente una recuperación funcional óptima, ¿no? Ahora, dentro de los temas que vamos a abordar, primero hablando de la epidemiología, las lesiones vértebro-medulares van a tener una incidencia anual de casi 54 por 1.000.000 de personas. Esta se va a dar más en los pacientes adultos, con una edad aproximada de 30 años, pero sobre todo la incidencia aumenta entre los 15 a 25 años. Entonces tenemos una población joven y en su mayoría económicamente activa que va a padecer de estos eventos, ¿no? Corresponde casi al 3% de todos los casos de trauma y a un 22% de los traumas múltiples. Ahora vemos de que en cuanto a la distribución por género, esto va a comprometer casi a una relación de 4:1 con respecto a las mujeres. Entonces tenemos una población joven y masculina la que va a ser más afectada. Ahora, con respecto a la importancia de abordar este tema, es básicamente porque las lesiones vértebro-medulares que puedan generar una discapacidad sostenida en los pacientes nos van a generar luego una serie de gastos elevados relacionados con su tratamiento, relacionados con la pérdida de su productividad y con la discapacidad posterior que esto conlleve, ¿no? Entonces vemos ahí en un gráfico las causas principales de traumatismo vértebro-medular, siendo la principal los accidentes de tránsito hasta en un 41%. Le continúan las caídas hasta en un 27% y luego cualquier tipo de acto de violencia hasta en un 15%. Mencionan también algunas actividades deportivas, sobre todo de alto impacto, que pueden estar presentes hasta en el 8%. Entonces tenemos clara la epidemiología de estas lesiones. A manera de recordar y rápidamente para pasar, es importante mencionar de que la columna vertebral está dividida por regiones, tiene aproximadamente 33 vértebras, las cuales se dividen, como dije, por regiones cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxígeas. Estas van a tener entre ellas unos discos intervertebrales y van a estar conectadas a través de unos ligamentos, varios. La principal función, en todo caso, de la columna vertebral va a ser proteger la médula espinal que pasa por dentro. Esta médula espinal tiene aproximadamente 40 centímetros de longitud, más o menos dependiendo del género, y va desde el foramen magno hasta la altura de L1 a L2, también según el género. Esta médula espinal va a estar cubierta además por las meninges y tiene un extremo terminal que se llama el cono medular. Ahora, entre algunas características diferentes que tienen las vértebras cervicales, torácicas y lumbares, básicamente el agujero espinal va a ser, va a ir en orden descendente, siendo más amplio a nivel cervical y más cortito a nivel lumbar. Otra característica de este canal medular es que a nivel cervical lo que vamos a ver es una forma triangular, igual que a nivel lumbar, y a nivel torácico va a ser más bien circular. Otra característica diferente es que las vértebras cervicales tienen estos agujeros que son los agujeros transversos por donde va a discurrir las arterias vertebrales. El resto de vértebras no lo tienen, ¿no? Y de igual manera, a nivel inverso, el cuerpo vertebral va a ir en orden ascendente, de pequeño a nivel cervical hasta un poco más grande a nivel lumbar. Bueno, recordar que la médula espinal tiene en general dos zonas claras establecidas, que es la sustancia gris, que vemos en esta disposición a forma de una H, que tiene unas astas anteriores y unas astas posteriores.
Ahora, la médula espinal va a recibir información y a su vez va a emitir información. Entonces tiene un área efectora y tiene un área receptora. El área efectora, que básicamente se constituye por las primeras motoneuronas, tiene que ver justamente con la parte motora. Entonces, desde la parte de la corteza cerebral, vamos a recibir una información la cual va a atravesar la médula espinal hacia el músculo, quien va a efectuar el movimiento que se quiere hacer, mientras que la parte posterior es la que va a ver con la zona receptora o aferente, la cual va a transmitir sensaciones a partir de los receptores que tengamos, y estos van a ir a través de los nervios periféricos hacia el área postganglionar y de esto al asta posterior. Entonces tenemos un área sensitiva y un área motora, que es principalmente conducir información de la corteza hacia el músculo efector o conducir información desde las zonas más externas hacia la médula espinal y de allí a la corteza cerebral. Tiene varias áreas, la médula espinal, la parte anterior, que sería esta de aquí, y la parte posterior. Básicamente vamos a tener, como dije, un área que es motora y un área que es sensorial. El área motora se divide en dos, el área piramidal y el área extrapiramidal. En el área piramidal tenemos estos tractos, los tractos córtico-espinales laterales y anteriores, y el área extrapiramidal con estos otros tractos, vestíbulo espinal, oligoespinal, retículo espinal y rubroespinal, ¿no? Y ellos van a llevar la información hacia los músculos efectores. Y por el otro lado tenemos la parte sensorial. La parte sensorial tiene un área, que es la de la columna dorsal, en donde vamos a recibir cierto tipo de sensibilidad. En este caso, recibimos sensibilidad vibratoria y proprioceptiva inconsciente. A través de toda la médula espinal, desde abajo para arriba, toda esta información va a ir a través de la columna dorsal medial y luego se va a convertir esto en el área del lemnisco medial para que llegue hacia la corteza. Por otro lado tenemos el sistema anterolateral espinotalámico, en donde tenemos en la parte lateral la sensibilidad termoalgésica y en la parte anterior tenemos la sensibilidad proprioceptiva consciente y de presión, y la sensibilidad táctil también. Y luego tenemos el área de los tractos espinocerebelosos, que van a ver más que todo la coordinación de los movimientos y los movimientos complejos. Bueno, por otra parte tenemos la irrigación de la médula espinal, básicamente depende de dos sistemas, la arteria espinal anterior, que va a ser una rama de las arterias vertebrales, y las arterias espinales posteriores, que van a depender ya más bien de la arteria espinal principal, ¿no? En este caso se unen y generan una arteria espinal lateral. Y tenemos que a nivel de la disposición de las sustancias, la sustancia gris va a tener una mayor demanda metabólica y va la parte anterior a ocupar casi 2/3 de la irrigación total de la médula espinal. El sistema venoso, que trasciende con toda la médula, va a comunicarse directamente luego con ambas venas cavas superiores. Por otra parte, como dijimos, la función principal de la columna vertebral va a ser proteger la médula espinal, y de la médula espinal vamos a obtener varios nervios espinales. Dentro de ellos tenemos también divididos por regiones, y las consideraciones especiales que todos los nervios están relacionados con su salida, con la vértebra, la vértebra que está a su lado, ¿no? Entonces, por encima de C8, todos los nervios espinales van a salir por encima del pedículo de la vértebra, mientras que por debajo de C8 inmediatamente van a salir por debajo del pedículo, ¿no? Ahora, a manera de definiciones, también saber de que estos nervios espinales van a irrigar una zona determinada de piel, que se constituye como un dermatoma, y tenemos un conjunto de músculos que también van a ser inervados por este nervio espinal, que se constituyen como los miotomas. En nuestra valoración siempre debemos considerar ambos, y vamos a mostrarles que esto está ya sistematizado, aceptado, revisado desde hace muchos años, ¿no? Entonces es muy importante definir, ¿no? Vemos, por ejemplo, a nivel de C7, a nivel de C6 valoramos el pulgar a nivel del dermatoma, pero si valoramos el conjunto de músculos inervados por estos van a ser los extensores del codo. Entonces es importante nosotros hacer el examen físico completo y dentro de ello la valoración neurológica completa. Y este es otro gráfico, ¿no?, que también distribuye todo el tema de los dermatomas a nivel anterior y posterior también. Y además de eso vamos a ver que es importante valorar los reflejos profundos, ¿no?
Entonces, tenemos que dentro de las lesiones vértebro-medulares va a estar comprometido el sistema motor, el sistema sensitivo y el sistema nervioso autónomo. Se dice que el 85% de estas lesiones van a estar correspondidas con una fractura. Del porcentaje que queda, un 10% vamos a encontrar lesiones más bien ligamentarias sin fractura y un 5% son lesiones vértebro-medulares en donde no se halla una anormalidad radiográfica, ¿no? Que son estas siglas, el SIWOR. Ahora, el 60-75% de estas lesiones van a comprometer la columna cervical y el 15% más bien la columna torácica con un 10% de columna lumbosacra. Esto quiere decir que en todo paciente con sospecha de trauma vértebro-medular, el área principal que vamos a cuidar en realidad es la región cervical. Y esto está también bastante relacionado con lo que ya han revisado anteriormente, que es el trauma encéfalo-craneano, ¿no? Ahora, así como explicó el doctor Zúñiga previamente, en el momento inicial de la lesión va a haber unos mecanismos de lesión primaria, que van a depender principalmente del mecanismo de trauma que produzca esta lesión. En este caso lo que va a haber es una compresión directa del sistema nervioso central y periférico, lo que va a generar en ese momento un daño neuronal, ¿no? Aparte de la lesión ósea, un daño a nivel medular neuronal, un daño vascular y la ruptura de las membranas celulares de las neuronas. Entonces esto va a producir a nivel central de la médula unas áreas de microhemorragias dentro de la sustancia gris y estas áreas de microhemorragia van a hacer esparcir el daño a nivel de también la sustancia blanca. Entonces, la liberación, digamos, la ruptura de las membranas celulares lo que van a producir es liberación de sustancias, liberación de mediadores inflamatorios y además liberación de volumen de líquido. Entonces se va a edematizar la médula espinal. Esto va a hacer luego de que se edematice la médula espinal y se genere una compresión medular, ¿no? Cuando esta compresión medular ya supera más bien la presión de retorno del sistema venoso, entonces se produce además isquemia. Y ya vamos viendo el tema de las lesiones secundarias. En cuanto a las lesiones secundarias, que ya se aprecian más bien a partir de después de las siguientes 2 horas, lo que vamos a encontrar es hipoperfusión por esta isquemia a nivel de la sustancia gris y luego la sustancia blanca. Y además de esto, con todo el daño neuronal, daño axonal, se van a interrumpir los potenciales de acción y esto va a generar una serie de cambios a nivel simpático, parasimpático, lo que puede conllevar a que el paciente además tenga un trastorno hemodinámico, ¿no? En este caso lo que se considera como el shock medular, para empezar, ¿no? Se van a liberar, como dije, varias sustancias, dentro de ellas el principal mediador que se va a liberar y que va a generar mayor daño es el glutamato. Este glutamato va a activar algunos receptores propios que van a generar mucho mayor daño y también van a alterar los mecanismos de autorregulación de algunos electrolitos, sodio, potasio y calcio. Y el calcio como tal también va a estimular otros procesos que a la larga van a llegar a la formación de los radicales libres y estos generan mucho más daño, ¿no? Entonces, también se ha visto últimamente que la oligodendroglía sufre algún tipo de alteración por la acción del glutamato, justamente. Y luego de activarse todos estos mecanismos, pues la célula entra en apoptosis, ¿no? Entonces vemos en el gráfico del costadito que a medida que avanza el tiempo se van produciendo mayor o menor lesión, ¿no? Y lo que nosotros debemos evitar es que se instale la lesión secundaria, porque esto va a ir en contra de la recuperación funcional del paciente. Ahora, en todo caso de trauma, siempre lo más importante es valorar el mecanismo de trauma. Entonces, en este caso, los mecanismos conocidos para trauma vértebro-medular van a ser el de flexión, extensión, compresión, distracción y rotación. Básicamente, cuando hay un mecanismo de trauma de flexión, lo que vamos a tener es que la carga va a irse más hacia la parte anterior. Cuando tenemos como mecanismo de trauma extensión, tenemos que la carga va a afectar más la parte posterior de la columna vertebral. Cuando hay compresión, más bien lo que se va a afectar es anterior y posterior de manera simétrica porque se ejerce como una fuerza a nivel axial. Cuando hay mecanismos de distracción, lo que tenemos es una combinación inclusive con la flexión o con la extensión, va a producirse una fuerza de tracción directa y va a generar que la parte medial sea la más comprometida
Y en el caso de la rotación, la columna gira sobre su propio eje y entonces se combinan otras fuerzas como la flexión y la compresión. Y al ser el mecanismo un poco más complejo, estas fracturas generalmente son inestables. Bueno, con respecto a las lesiones por regiones, en cuanto al trauma vértebro-medular, las lesiones cervicales son las que tienen un sinfín de nombres propios, ¿no? Tenemos un complejo de las articulaciones de C1 y C2 que tienen, dependiendo de la lesión y el nivel de la fractura, tienen nombres propios. De igual manera, por debajo de C2, en toda la parte cervical, tenemos un sinfín de posibilidades de fractura, que en realidad no corresponde al abordaje inicial, ¿no? Nosotros, nuestro diagnóstico básicamente es ver las lesiones más inestables para poder saber qué tratamiento vamos a dar. Pero a manera de mencionar, cuando tenemos mecanismos de trauma por flexión, se van a afectar generalmente las vértebras cervicales a nivel del complejo C1, C2 y por debajo de ¿no? Que pueden darnos fracturas varias, inestables. Dentro de ellas, la más inestable, que debe ser intervenida de inmediato, sería la dislocación facetaria bilateral. Luego tenemos mecanismos combinados como la flexión-rotación, donde podemos también encontrar la dislocación facetaria, pero más bien unilateral. Otros mecanismos como la extensión, que pueden darnos las fracturas de Hammond de los arcos posteriores, las fracturas en lágrima, y los otros mecanismos de compresión que pueden darnos más bien en las vértebras por debajo de las cervicales, las torácicas y lumbares, ¿no? Y generan fracturas en cuña, fracturas conminutas. Ahora, anteriormente había colocado un término que es importante cuando valoremos nosotros la parte de la estabilidad de la columna. Tenemos que tener en consideración que existe un modelo de las 3 columnas para valorar si esta lesión es inestable o es estable y dependiendo de eso también tener nuestro abordaje. En cuanto a lo primero que vamos a mencionar es cuáles son estas columnas. Se dividen en 3, la anterior, la media y la posterior. La anterior va a estar… Bueno, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. La anterior va a estar limitada por el ligamento anterior longitudinal y la mitad del cuerpo vertebral. Luego tenemos otra línea que tras por la parte, digamos, que abarca la otra mitad del cuerpo vertebral y el ligamento longitudinal posterior. Y luego tenemos otra línea que pasaría y digamos ya por detrás de las apófisis espinosas. Entonces se distinguen 3 columnas, se dice que con el compromiso de 2 de ellas ya la fractura es inestable, pero si en realidad solo estuviera comprometida una y esta fuera la medial, ya se considera una fractura inestable. Ahora, entonces hablábamos de que para poder hacer una buena valoración inicial, en primer lugar hay que hacer un buen examen físico y en esto nosotros lo tenemos, digamos, limitado por tiempos. Entonces hacemos primero una valoración del ABC cuando ingresa el paciente, independientemente del trauma que sea, el tipo de trauma, nosotros vemos primero el mecanismo de lesión y con esto sospechamos cuáles son todos los sistemas que puedan haber estado afectados. Entonces, una vez que hacemos esa primera valoración y con sospecha alta de que tenga una lesión de trauma encefalocraniano o de trauma cervical o de trauma vértebro-medular en general, lo que debemos hacer también es una valoración neurológica completa. Y en primer lugar mencionan que hay que observar algunas lesiones o algunas equimosis que presentan los pacientes en todo el cuerpo nos pueden hacer sospechar de una zona específica de la columna vertebral que puede estar dañada, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, si vemos nosotros que el paciente tiene equimosis en la cara o en el cráneo, estamos sospechando que tenga un trauma encefalocraniano y esto puede estar asociado hasta en el 50% con trauma vértebro-medular, sobre todo cervical, alto. Entonces es necesario hacer una adecuada valoración de esa región, ¿no? Luego, si vemos que el paciente tiene una equimosis a nivel torácico o a nivel posterior escapular, estamos sospechando de que tenga un trauma vértebro-medular, pero a nivel torácico. Generalmente por mecanismo, por flexión y rotación. Luego, si vemos otras abrasiones alrededor del cuerpo o otras equimosis abdominales o de miembros inferiores, tenemos que sospechar que puede haber, además de esta lesión vértebro-medular, puede haber lesión de órganos intraabdominales o intratorácicos, ¿no? Entonces, nos va a servir bastante el examen físico en la primera parte de la observación. Luego, tenemos que hacer la evaluación neurológica especificando claramente todos sus acápites, ¿no? Primero, valorar el estado de conciencia. Muchos nos dicen en la TLS, si el paciente ingresa despierto, pues eso ya nos aleja un poco el hecho de que la lesión sea muy severa.
Entonces valoramos primero el estado de conciencia y luego tenemos que hacer una valoración completa de la función sensitiva, motora y también de toda la parte autonómica, ¿no? Que lo que son los reflejos profundos, que es lo que podemos valorar. Además recomiendan que se palpe la columna vertebral para ver si es que hay alguna zona de sensibilidad o parestesia que se pueda desencadenar. Entonces, si el paciente tiene tenemos una sospecha de que tiene una lesión cervical, de todas maneras hay que pensar que puede estar relacionado hasta en la mitad de casos con trauma encefalocraneano. Ahora, este tema de trauma vértebro-medular o lesión medular que se conoce desde hace mucho tiempo ha estado bastante estudiado y ya desde el año 92, 93 se establecieron determinadas, una revisión, una manera sistemática de hacer la evaluación de estos pacientes. Como les menciono, la evaluación neurológica que se hace es bastante compleja, entonces uno puede obviar algunas partes que son muy importantes para definir si nuestra lesión es severa, si nuestra lesión es completa o incompleta y de acuerdo a eso también darle un adecuado manejo. La Asociación Americana de lo que es trauma de médula ha establecido unas definiciones claras acerca de lo que podemos encontrar en el paciente y ha establecido también un formato específico de cómo debemos hacer la valoración neurológica. Entonces, propone este formato, que su última revisión y actualización ha sido en el año 2011, propone este formato que debemos utilizar todos para hacer la adecuada valoración. En este formato está dividido por lado derecho y lado izquierdo. Lado derecho y lado izquierdo, extremidades superiores e extremidades inferiores, ¿no? En ambos lados. Y lo que tenemos que ver aquí es tenemos que valorar los 28 dermatomas por cada lado y los 10 miotomas por cada lado, superior e inferior. Todo esto nos va a dar un puntaje según la valoración sensitiva y motora que vayamos a encontrar en el paciente. Esto puede darnos un puntaje y los puntajes se colocan aquí abajo uno por uno. Según eso, nosotros podemos valorar cuál es la severidad del trauma vértebro-medular del paciente. Y además nos permite colocar aquí nuestra definición, según lo que hayamos encontrado, de si la lesión va a ser completa o incompleta. Entonces, nuestro paciente ingresa y le damos ya una valoración por esta escala de la Asociación Americana de Lesión Espinal. Y tiene ellos graduados en 5 grupos las lesiones, ¿no? Para dar un diagnóstico inicial. En este caso tenemos la clasificación de Asia, que es, como dije, de 5 grados. La clasificación de Asia A sería la lesión completa. No encontramos función sensitiva ni motora por debajo del sitio de lesión neurológica. Tampoco va a haber presencia de los reflejos a nivel de sacro, ¿no? Tenemos el Asia B, que sería la lesión medular incompleta, pero con la función sensitiva conservada, por debajo del sitio de lesión neurológica. Luego tenemos la C y la D, que ambas son lesiones medulares incompletas con compromiso de la función motora, pero la función motora en el grado C va a estar presente con una graduación de la fuerza muscular que está por debajo de 3. Para todos los músculos que estén por debajo del sitio de lesión neurológica. Mientras que la D va a ser la función motora conservada y todos los grupos musculares inervados por debajo del sitio de la lesión neurológica van a tener una fuerza muscular mayor o igual a 3. El Asia E sería ya la función normal. Entonces, nosotros damos una valoración inicial en el paciente y le clasificamos en este grupo y a las 72 horas se debe hacer una reevaluación para ver si el paciente, después de todo nuestro abordaje, ha mejorado o se ha mantenido. Y los estudios hablan bastante de la recuperación funcional, haciéndole el seguimiento a los pacientes. Se dice que nuestras intervenciones van a ser beneficiosas y recomendadas si es que el paciente de aquí a 6 meses puede subir por lo menos 2 grados en la valoración del Asia, ¿no? Lo ideal sería eso, que el paciente a los 6 meses haya recuperado casi totalmente su funcionabilidad según las intervenciones que hagamos, ¿no? Entonces, este estándar que ellos te proponen también todas las definiciones por detrás, por si uno de repente en ese momento no recuerda totalmente cómo valorarlo, propone todas las definiciones y las clasificaciones para valorar fuerza muscular y fuerza sensitiva. Esto es fácilmente descargable de la página web
Y también propone una manera de valorar la función autonómica, ¿no? Para ver si hay compromiso de la parte intestinal, compromiso de la parte anal, compromiso de los reflejos bulbocavernosos. Entonces, según el nivel que afecte hacia la médula espinal, vamos a tener varios tipos de lesión medular, ¿no? A manera de ejemplo, tenemos primero la lesión medular completa, que no vamos a tener función motora ni sensitiva por debajo del sitio de lesión. Y luego tenemos, ¿no?, a las lesiones medulares incompletas. Dentro de las lesiones medulares incompletas tenemos primero el síndrome medular central, que se diría que es el más frecuente y también es el más riesgoso. El síndrome medular central va a haber compromiso tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca, y lo que vamos a tener es mayor debilidad por encima, o sea, por las extremidades superiores que por las inferiores. Pérdida completa de la movilidad y la sensibilidad en las extremidades superiores, pero incompleta a nivel de las extremidades inferiores. Luego tenemos el síndrome del Brown-Séquard o hemisección medular, que lo que vamos a tener es una parálisis motora por debajo del nivel de lesión y del mismo lado de la lesión, y una parálisis sensitiva de la sensibilidad táctil y vibratoria y propioceptiva del mismo lado. Pero del lado contralateral lo que vamos a tener es una pérdida de la sensibilidad termoalgésica y conservación de la función motora. Luego tenemos el síndrome medular anterior, que más bien va a generar una parálisis mayor en las extremidades inferiores por debajo del sitio de lesión neurológica, con preservación de las funciones sensitivas, propioceptivas, vibratorias y táctiles, ¿no? Y también se describen otros dos síndromes, que son el síndrome de Caudequina y el síndrome del cono medular. El síndrome de Caudequina principalmente compromete a la parte sensitiva, porque son ya prácticamente el filum terminal, y va a haber una parálisis flácida de extremidades inferiores. Básicamente vamos a tener compromiso entonces de motoneurona inferior, mientras que en el síndrome del cono medular estamos hablando más o menos a nivel de L1 o L2, donde termina la médula. Puede observarse, sí, compromiso de ambos lados, no una función sensitiva-motora incompleta. Ahora, después de nuestra valoración inicial, lo que va a seguir es saber si el paciente amerita o no una radiografía, a manera general, ¿no? Entonces, está ya estudiado y validado por lo menos 2 reglas que nos van a permitir a nosotros clasificar a los pacientes en pacientes de bajo riesgo y pacientes de alto riesgo que requieran inmediatamente una imagen radiográfica. ¿Y esto por qué? Porque en realidad el tiempo es muy importante en cuanto a lo que vamos a tener posteriormente como resultado de nuestro abordaje. Entonces, sabemos que una radiografía puede demorar en promedio, en el tiempo ideal, 15 minutos. Entonces, mientras que la tomografía puede demorar un poco más y una resonancia ni qué hablar. Entonces, es importante valorar a qué pacientes rápidamente los vamos a llevar y a cuál de estas modalidades diagnósticas sea necesario optimizarle en el tiempo, ¿no? Entonces, se establecieron 2 reglas, la regla de Nexus y la regla canadiense para lo que es lesión cervical. Y la regla de Nexus indica que si el paciente cumple con los 5 criterios, se considera un paciente de bajo riesgo. ¿Cuáles son estos criterios? En primer lugar, si el paciente no tiene sensibilidad alterada a nivel de la parte posterior del cuello. Luego, si el paciente no tiene signos de estar intoxicado. Luego tenemos si el paciente no tiene un déficit neurológico focal, y luego tenemos si es que no existen otras lesiones que puedan estar asociadas con trauma cervical. Si este paciente cumple con estos criterios, entonces es un paciente de bajo riesgo, no requiere en ese momento una radiografía. Por otro lado, la regla canadiense, que ha demostrado mucho mayor sensibilidad y especificidad, sobre todo que la regla de Nexus, tiene criterios, digamos, mayores de riesgo y criterios menores de riesgo. Entonces, se dice que si el paciente cumple con los 3 criterios mayores de riesgo, ese paciente sí o sí debe ir a una radiografía. Pero si no los tiene o no tiene ninguno de ellos, debe cumplir con los otros por completo. Entonces, ¿cuáles son los 3 principales criterios de riesgo para la regla canadiense? La edad mayor de 65 años, luego que el mecanismo de trauma sea de alta intensidad, sobre todo cuando hay caída o cuando hay una alta velocidad como mecanismo de trauma,
Y el otro criterio de riesgo es que el paciente presenta parestesia. Si tiene una de estas tres, entonces el paciente sí o sí debe ir a una radiografía, hay alto riesgo. Pero si no las tiene, debería cumplir con los otros que menciona la regla canadiense para que pueda o no ir a la radiografía. ¿Cuáles serían esos otros criterios? Por ejemplo, cuando hay accidentes de tránsito, pero por actividades recreativas, cuando el paciente tiene cuando el paciente puede esperar sentado a que lo atiendan en la emergencia, cuando el paciente viene con un dolor cervical larvado, que no es del momento agudo, ya ha pasado algunos días respecto al trauma, y cuando luego de haber hecho esta valoración le pedimos al paciente que movilice el cuello 45 grados a la derecha o a la izquierda y lo puede hacer sin dolor, entonces también se considera que es de bajo riesgo. Ahora, con respecto a eso, entonces también nos puede decir si este paciente amerita en ese momento una tomografía versus una radiografía, ¿no? Y vamos a valorar entonces, aparte de esto, otros criterios como también es el costo, como también es el tema de la exposición a la radiación, ¿no? Para poder decidir si el paciente va o no a uno de ellos. Si el paciente llega a ir a radiografía, tenemos que pedirle por lo menos una vista simple, una vista lateral, la incidencia para ver odontoides, una vista en flexión y en extensión, lo cual es un poco difícil para el paciente que está, ¿no?, con sospecha de trauma cervical y que está inmovilizado. Por otro lado, la tomografía se considera ahora como una técnica de elección para estos pacientes, ¿no?, como para priorizarlo antes que la radiografía, sobre todo porque ha demostrado tener mayor sensibilidad en detectar otro tipo de lesiones, ¿no?, las lesiones óseas con más claridad, las lesiones de partes blandas, si existe o no hemorragias ya intramedulares, herniación del disco o la presencia de un cuerpo extraño, ¿no?, como hay heridas por arma de fuego. Entonces, además de esto, si el paciente va a tomografía, podemos pedirle un escaneo total de la columna, ¿no?, sin necesidad de hacerle otro examen. Podemos pedirle in situ, si hay sospecha de una lesión de grandes vasos, pedirle una angiotomografía. Y también nos permite que el paciente vaya a este centro de imagen ya estabilizado. Nosotros podemos hacerle la tomografía al paciente que ya está intubado o que está con ventilador mecánico, lo cual es un poco difícil en cuanto a la radiografía y mucho mayor o imposible con la resonancia, ¿no? Entonces, esta es una imagen que más o menos muestra los casos en donde no hay anormalidades radiográficas y solamente se encuentran ya cuando uno le pide ya más allá la resonancia. Entonces vemos que en este paciente le hacen la radiografía y no se aprecia ninguna lesión. Le hacen también la reconstrucción por tomografía y no se aprecia ninguna lesión, pero ¿dónde lo encuentran? Ya en la resonancia, una zona de hiperintensidad, ¿no?, que está relacionada con una hemorragia intramedular. Entonces, la resonancia tiende a ser un método también sensible, también específico de lesión, pero que se debe utilizar en los pacientes en donde realmente la tomografía no nos ha permitido apreciar bien estas lesiones. También tiene la ventaja sobre la tomografía de que implica menor radiación y que mejora la resolución, pero el tipo de lesiones que puede encontrar son casi las mismas de la tomografía, ¿no? Entonces ahora vemos la parte del abordaje inicial. Nosotros en lo que es trauma vértebro-medular, nuestra atención como emergenciólogos empieza en el prehospitalario. Y en el prehospitalario también están establecidos 5 criterios que nos van a permitir a nosotros ver si sospechamos de que el paciente tiene lesión o no cervical. Entonces, ¿cuáles son estos 5 criterios? En primer lugar, paciente con trastorno de conciencia, paciente con sospecha de intoxicación, paciente con sospecha de fractura de otras extremidades, paciente con un déficit neurológico focal y el paciente que tiene dolor o una sensibilidad alterada a nivel de la columna. Entonces, estos pacientes inmediatamente deben ser inmovilizados en la escena del evento. Eso quiere decir que se le debe colocar el collarín cervical rígido y además los bloques que se ven aquí, los bloques acolchonados al costado del collarín. Y esta estabilización de la columna que se hace inicialmente en el prehospitalario debe mantenerse hasta la llegada al hospital e inclusive hasta que se descarte de por sí que haya una lesión cervical. Entonces,
En el intrahospitalario lo que se va a hacer es, en primer lugar, conservar la inmovilización, pero retirar todos los dispositivos que no nos permitan abordar o evaluar bien al paciente. Entonces, para esto necesitamos siempre de un equipo que pueda garantizar la estabilidad de la columna, ¿no? Una vez que se retire el collarín rígido, la columna se va a mantener estable, sosteniéndola por la maniobra de la estabilización en línea, que es que se eleva el mentón y se tracciona un poco la mandíbula, y ahí debe quedarse este colaborador, ¿no? Y por otro lado, el otro operador lo que va a hacer es retirar cualquier tipo de dispositivo. En este caso se ve cómo se retira el casco, ¿no?, del paciente. Entonces, una vez que llegue el paciente, hasta que no sea trasladado a su respectiva camilla firme, no se puede retirar el collarín cervical. Una vez que ya está colocado, ya podemos llamar a otro cooperador para que podamos retirarle los dispositivos que tenga, si los tiene, o para poder retirarle los bloques y poder cambiarle el collarín, ¿no? Ahora, estos pacientes de por sí ya ingresan con sospecha de trauma cervical, deben ir sí o sí a una unidad de cuidados intensivos y deben ser manejados allí por lo menos durante la primera semana. Como dije inicialmente, en todo paciente con trauma lo primero que hacemos es el ABC. Antes de quizá hacer toda la valoración neurológica específica que hemos mencionado anteriormente, primero se debe hacer el ABC. Entonces, dentro de ello, lo primero que valoramos es la vía aérea, si es que hay presencia o no de obstrucción de la vía aérea en ese momento, y si el paciente clínicamente se ve en ese momento que tiene un compromiso completo de la médula, una tetraplejía, inmediatamente se debe asistir colocándole una vía aérea definitiva, ¿no? Y darle el soporte ventilatorio correspondiente. Además, hay que ver la parte de la circulación. Estos pacientes en sus primeras horas tienden a hacer primero una hipertensión refleja y luego una hipotensión, entonces tenemos que corregir la hipotensión. Hay que determinar si el paciente en ese momento se encuentra en estado de shock y luego de ello, punto por punto, vamos a ir manejándolo, ¿no? Entonces, con respecto a lo primero que es el manejo de vía aérea, ese es un tema bastante controversial porque uno dice, si el paciente tiene sospecha de trauma cervical, no lo puedo hiperextender, no puedo movilizarlo, le puedo generar mayor daño cervical. Entonces, esto ya está bastante estudiado y en el año 2014 se publicó una revisión en la cual lo que nos dicen es que la premisa es garantizar vía aérea definitiva. Por sobre cualquier otra cosa debemos garantizar en ese momento una vía aérea definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que también de esto depende mucho de la experticia de la persona que va a abordar al paciente. Entonces, para poder nosotros intubar al paciente necesitamos un proceso de preparación. Este paciente de por sí, por tener compromiso probable del cuello, ya es un paciente de vía aérea difícil. Y cuando tenemos un paciente con una sospecha de vía aérea difícil, lo que hay que hacer es tener todo listo y preparado por si este paciente no es fácil de ventilar o no es fácil de intubar y necesitamos a la mano de repente dispositivos supraglóticos que nos puedan, digamos, paliar en ese momento el tema de la vía aérea definitiva, y necesitamos también otros aparatos más modernos como el videolaringoscopio, ¿no? Entonces, para poder intubar al paciente y siendo tan difícil con el collarín, se recomienda que se pueda retirar el collarín, pero se mantiene la maniobra de estabilización en línea. Como dije, era la elevación del mentón y el levantamiento de la mandíbula, de preferencia con 2 operadores, ¿no? Ahora, sí recomiendan que se eviten los movimientos muy excesivos, sobre todo de la hiperextensión, pero todo esto tiene que ver también con la experticia del médico que lo va a intubar, ¿no? Si es que el paciente pues no es fácilmente intubable, tenemos otras alternativas, como dije anteriormente, pero que se tienen que preparar. Ahora, dentro del procedimiento propio de la intubación, acá hay un esquema de este mismo artículo en donde se menciona cuáles son los posibles daños de la columna cervical durante los movimientos de la laringoscopía directa, ¿no? Y mencionan que a la hora de insertar la hoja del laringoscopio casi no hay desplazamiento de la columna cervical. Pero cuando se eleva ya la hoja, lo que puede haber es una rotación superior del complejo occipital y del atlas, ¿no? Y una rotación inferior más bien desde C2 a C5. Cuando ya se intuba, solamente se produce una rotación del complejo entre el occipital y el atlas, ¿no?
Entonces, viendo riesgo-beneficio, realmente lo que podría ocasionar de mayor lesión cervical es pobre. Entonces, se recomienda, como dije anteriormente, lo más importante es garantizar la vía aérea definitiva. Pero de todas maneras proponen, ¿no? Si tenemos a la mano un videolaringoscopio, hacerlo con el videolaringoscopio. De todas maneras, en todos los estudios se ve que en la mayoría de pacientes la técnica más usada es la laringoscopía directa. Entonces, queda un poco más claro de que en estos pacientes igual se les puede intubar bajo la laringoscopía directa sin mayor riesgo que el beneficio de poder obtener en ellos una vía aérea definitiva si es que así lo amerita el paciente, ¿no? Ahora, como parte misma del procedimiento, es necesario utilizar la secuencia de intubación rápida y dentro de ello se recomienda utilizar la succinilcolina solo durante las primeras 48 horas para intubar por sus posteriores complicaciones, ¿no? Que puedan agravar el cuadro del trauma múltiple que pueda tener el paciente. Ahora, existen dos términos que se manejan como si fueran similares. Uno es el shock medular y el shock neurogénico. Shock medular se utiliza cuando el proceso de shock que encontramos en este paciente es más transitorio, pero no debemos olvidar que este paciente generalmente viene con trauma múltiple y la primera causa de shock en un paciente con trauma múltiple va a ser la hipovolemia por la hemorragia. Entonces, el hecho de que el paciente pueda tener compromiso neurológico no debe orientarnos a que su causa del shock vaya a ser neurogénica propiamente, sino primero tratar como un shock hipovolémico y luego por descarte, si ya se cubrieron digamos toda la parte de tratamiento de un shock hemorrágico, entonces podemos sospechar de que en este paciente en especial lo que se está produciendo es una disautonomía, ¿no? Entonces, el shock medular, como dije, es un término que se utiliza transitoriamente cuando hay lesiones que comprometen por encima de T6, que es justamente la zona que contiene la parte simpática que permite la función de la frecuencia cardíaca, la función de la presión arterial, la función de llenado venoso, la función de la resistencia vascular periférica. Entonces, cuando se compromete por encima de T6, lo más probable es que el shock del paciente pueda estar debido en ese momento, transitoriamente, a la lesión vértebromedular. Entonces, el paciente se caracteriza porque presenta bradicardia, hipotensión y puede también tener pérdida de los reflejos profundos, ¿no? Entonces, se dice que este paciente debe recuperar su estado basal en un promedio de 6 a 24 horas. Pero si esto se hace más instalado, ya se considera como un shock neurogénico, ¿no? Básicamente la tríada de hipotensión, bradicardia e hipotermia. Y como mencioné anteriormente, esto básicamente es por la pérdida del tono vasomotor, la incapacidad de sostener una resistencia vascular periférica y por la disfunción simpática de toda la inervación del corazón. Además de que se daña también la parte autonómica, entonces no tiene una contraparte parasimpática que pueda, compensar esta alteración cardiovascular que se produce. Entonces, se recomienda que en estos pacientes donde ya hemos descartado otras causas de shock, en primer lugar tratemos el shock con fluidos, ¿no? La resucitación con fluidos que ya es conocida y de preferencia con cristaloides. Ahora, estos pacientes, como tienen afectado el sistema simpático y parasimpático, se recomienda que si estos pacientes con fluidos no mejoran, lo que podemos hacer es iniciarle vasopresores, de preferencia que tengan actividad alfa y beta. Entonces, de los más estudiados estudiaron la fenilefrina, que es un vasopresor que solamente tiene actividad potentemente alfa, y vieron que la falta de actividad beta pues contribuía a mayor bradicardia. Entonces, también se pensó en utilizar la dopamina, que tiene actividad alfa y beta, pero también tiene actividad dopaminérgica. Y el problema principal con la dopamina fue que, por sus propios efectos, podía generar arritmias mortales. Y este paciente, por tener esta disfunción simpática y parasimpática, también tenía un propio riesgo de generar arritmias, entonces tampoco era el fármaco ideal. Idealmente se recomienda que se trate con noradrenalina, que tiene efecto alfa y beta, a las dosis habituales que manejamos en pacientes con shock. Y si fuera refractario a noradrenalina, entonces podemos asociarle epinefrina o vasopresina. Y se recomienda que en la primera semana mantenga una presión arterial media de 85 a 90. Ahora, existen varias modalidades de tratamiento secundario que básicamente su función es evitar la lesión secundaria, pero la guía desde el 2008 que comienzan a publicar guías de los concilios, digamos, de manejo de columna,
mencionan de que ningún tratamiento ha demostrado cierto grado de beneficio siquiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la hipotermia terapéutica, que no está demostrado su beneficio, el uso de los corticoides, principalmente de la metilprednisolona, que hasta ahora los estudios no son concluyentes, ¿no? Con respecto a la metilprednisolona, por ejemplo, mencionaban que si se utilizaba el bolo inicial de 30 miligramos por kilo en las primeras 8 horas del evento, esto se asociaba con una recuperación funcional a los 6 meses de por lo menos 2 grados de recuperación, ¿no? En la escala del ASIA. Pero luego se vio que esto era muy variable y principalmente dependía del sitio de lesión neurológica que encontremos. Entonces, no está recomendado, no hay ninguna guía que pueda decir a ciencia cierta que está recomendado, sino más bien hablan mucho de los efectos adversos de haber iniciado el corticoide, e inclusive la guía menciona específicamente que si encontramos que el paciente ya se le inició un corticoide, hay que suspenderlo. Por otro lado, también existen una serie de medicamentos que se están tratando de utilizar para poder frenar toda esta respuesta inflamatoria por citoquinas, dentro de las cuales está la aminociclina, el riluzol, los factores estimulantes de colonia de granulocitos o de fibroblastos, los cuales hasta ahora están en fase por lo menos 1 o 2 de estudio. Entonces, ninguno todavía ha demostrado ser beneficioso para prevenir la lesión secundaria de estos pacientes. Por otro lado, estos pacientes con trauma vertebroanular sufren varias complicaciones, ¿no? Entonces, lo que recomienda la guía es que luego de que hemos hecho el abordaje inicial, se complete el survey terciario de estos pacientes y se le pueda indicar una correcta analgesia, se le pueda, si es necesario, sedar, y también prevenir el tema de las úlceras por presión, en la prevención del tromboembolismo venoso con las heparinas de bajo peso molecular, la prevención de las úlceras gastrointestinales, el control de la glicemia y a las 72 horas, como dije, volver a valorarle con la escala de ASIA para ver cómo ha sido de efectivo nuestro tratamiento inicial. Estos pacientes, nosotros sabemos que como emergenciólogos, a la hora que abordamos al paciente, pues debemos darle un manejo inicial, diagnosticar tempranamente la lesión para poder dirigir correctamente el tratamiento. En este caso, el tratamiento definitivo de una lesión vertebromedular generalmente va a ser quirúrgico. Entonces, los objetivos de un tratamiento quirúrgico principalmente son 3: el estabilizar la columna inmediatamente, el descomprimir el canal medular, si es que lo amerita, y el prevenir una lesión neurológica secundaria. En este caso también hay mucha controversia de si se debe operar o no al paciente durante las primeras 24 horas, que sería la intervención temprana, versus una operación tardía, que es más allá de las 24 horas. Y en estos casos han demostrado que tampoco hay nada concluyente. Entonces, la descompresión va a ser básicamente temprana, dependiendo del sitio de lesión neurológica que se encuentra y también dependiendo de si es una lesión completa o incompleta. La lesión completa no se debe operar, indica, inmediatamente, sino que se debe operar la lesión incompleta. Y como dije, entonces, la intervención va a depender básicamente de la severidad del cuadro. Y lo otro es iniciarle la rehabilitación temprana para que el paciente a los 6 meses pueda volver a su, tratar de reincorporarlo lo mejor posible a su basal. Ahora, se dice, ya para terminar, que de estos pacientes hasta un 20% puede fallecer antes de llegar al hospital y tiene una mortalidad 3 veces mayor cuando la lesión ya es completa. Entonces, menos de 1% de pacientes se van a ir a su casa con alguna recuperación funcional y la mayoría recuperan su función motora durante los primeros 6 meses del evento. Todo eso dependiendo de nuestro abordaje inicial, valoración inicial y tratamiento inicial. Entonces, ¿cómo vamos a saber que nuestro paciente está mejorando? Eso sí también está descrito en todas las guías, es que hay que controlarle, una vez que le hacemos la revaloración de la escala, también hay que controlarle los reflejos profundos, dentro de ellos el reflejo bulbocavernoso. El retorno de su función va a ir mediado en primer lugar por la aparición de este reflejo, ¿no? El reflejo bulbocavernoso, que nos va a dar grado de sensibilidad a nivel sacro. Entonces, a las 72 horas, además de hacer la valoración neurológica, veamos también los reflejos profundos para ver si este paciente potencialmente puede recuperar, ¿no?, su función. Listo. Gracias por su atención. Agradecemos a la doctora Andrea Huanca